bonito poder adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Y podernos introducir en esa transición en la cual estamos sumergiéndonos y es tremendo. Yo estoy contento, estoy maravillado de lo que Dios está haciendo en vuestra vida, pero creo que el Señor quiere llevarnos a más, y ahí es donde usted y yo necesitamos estar dispuestos a escuchar la voz de nuestro Dios para poder ejecutar eso que Dios, esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Y Dios está haciendo algo glorioso en cada uno de nosotros, pero Dios lo va a hacer en aquellos que desean y toman la decisión, como Naamán, ¿sabe que Naamán tuvo que doblegar su orgullo para poder introducirse en el río y poder ser sano? ¿Sabe? Fíjese lo que dice Segunda de Reyes 5:10, dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. ¡Wow! Y nosotros estamos hablando del río de Dios. Estamos hablando del río de Dios, pero no es una obligación ni una exigencia, tiene que ser algo voluntario para podernos sumergir en ese río y ir llevando los codos que hagan falta para poder seguir introduciendo. Pero aquí la Escritura nos dice que Naamán se enojó diciendo: he aquí, yo decía para mí, estaba hablando para él en su interior, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar en el cual estoy siendo enfermo y sanará mi lepra. Y Naamán dice que se fue todo refunfuñando, se fue con una actitud arrogante, queriendo que el milagro lo hagan conforme él quería, no conforme a lo que Dios había trazado para su vida, ¿sabe? Y ahí están los siervos. ¡Wow! Gloria a Dios por esos siervos del Señor que están para animarnos, para motivarnos, para incentivarnos, para poder ser sanos. Si no hubieran siervos de Dios, nadie se atrevería a cruzar el río, ¿sabes? Pero ahí están los siervos de Naamán y dice: Señor, ¿qué más? Poder hacer caso a una palabra y poderte introducir en el río y pueda ser sano. Y Naamán doblegó su orgullo y se introdujo en el río y produjo un milagro. Amén. Y yo quiero hablarle a personas en esta mañana que estén dispuestos a introducirse en el río, no solamente para recibir su milagro, sino que a través de sus vidas puedan hacer milagros a otras personas. Y usted dirá: ¿cómo puedo hacer yo milagros? Porque Dios lo va a usar a usted. No le estoy diciendo que va a salir el poder. El poder que salió de Pedro, ¿de dónde salió? De Dios. ¿Pero a través de quién? De Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿qué? Se propuso a estar sumergido en el río para poder tener revelación. Amén. Primero fue sanado Pedro, fue restaurado Pedro, y luego fue capacitado ¿para qué? Para poder hacer milagros de parte de Dios a través de su vida. Yo quiero hablarle a esa gente. ¿Habrá alguien que me pueda escuchar en esta mañana? Amén. Amén. ¿Habrá alguien que quiera doblegar su orgullo y dejar que Dios haga un milagro en él primero? Luis nos hablaba de un proceso de sanidad, ¿sí o no? Nos estaba hablando de un proceso de sanidad, Luis. Y gloria a Dios, ¿por qué? Porque hubieron creyentes, si no es toda la iglesia, o el 90, o el 50, el 70, que ha tomado una decisión de que de introducirse en el río para poder ser sano. Pero luego vino Diego y nos habló de una que Diego nos habla de una hidratación.
que tenemos que tener una hidratación ¿qué? Correcta. ¿Para qué? Para que nuestros cuerpos puedan ¿qué? Funcionar correctamente. Quiere decir, Luis nos habla de una sanidad interior, que estamos siendo sanos. Luego viene Diego y nos habla de una hidratación correcta para que nuestro cuerpo físico no se enferme, sino que se pueda mantener activo. Amén. Y luego viene el pastor Tito y nos habla de que nuestras raíces tienen que estar ¿dónde? Profundas en el río. ¿Por qué? Porque si nuestras raíces están profundas en ese río, usted y yo no vamos a secarnos, sino que nos vamos a mantener ¿qué? Verde, fuerte como el roble. Aleluya. Y yo quiero hablarle a esas personas que se han introducido en ese río, que han sido sanados y que han comenzado a hidratarse correctamente, y que sus raíces están siendo profundas en ese río para alimentarse de esa agua, para poder estar dispuesto a hacer una tarea que Dios ha asignado para cada uno de ustedes. ¿Está dispuesto a hacer esa tarea? Aleluya. Gloria a Dios. Así que abróchese los cinturones. Amén. Abróchese los cinturones. Porque Dios está llamando a estos siervos que animen, como estos siervos de Naamán animaron a Naamán para que se introduciera en el río y puedan ser sanos. Amén. Dice Ezequiel 47:10, dice: y junto a él estarán los peces, los pescadores, desde Egadi hasta Englaín, y serán sus tendederos de redes, y por sus especies serán como los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. Pero yo eso lo voy a leer en otra versión. Dice: habrá muchísimos peces. Estamos hablando de Ezequiel 47:10. También habrán pescadores que pondrán a secar sus redes. Malo, porque no es tiempo de secar las redes ni de repararlas, es tiempo de lanzarla. Porque fíjense lo que dice: habrá entonces peces de tantas clases como en el mar Mediterráneo, y todo lo que se mueva en esas aguas vivirán, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando la multitud se agolpó sobre Jesús para oír palabra de Dios, un par de barcas y los dueños estaban lavando las redes. ¿Saben? Y este es tiempo de que usted y yo tomamos una decisión. Es tiempo de que usted y yo nos tengamos que atrever a lanzar las redes, porque Dios lo ha determinado. Recuerde que Dios está haciendo un proceso en su vida. ¿Saben? Dios está haciendo un proceso en su vida. Y gloria a Dios, porque el proceso está caminando y estamos siendo introducidos en ese proceso. Ahora, ese proceso tiene que ser ejecutado. Y es el momento de que usted y yo podamos lanzar las redes. ¿Saben? Es tiempo donde el río de Dios comienza a fluir a través de su vida y a través de la mía. La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos que estaban ahí: ve a lo más profundo y lanza la red. Y Pedro le dice: Señor, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Por qué? Porque en la noche no se pesca. La noche está para reflexionar. La noche está para meditar. La noche está para tener una intimidad con el Señor. Y el día está para la pesca. ¿Saben? Y dice que Pedro le dijo: Señor, en tu nombre le echaremos. Y dice que salieron una variedad de peces. ¿Sí o no? Ellos estaban tendidas las redes, estaban reparando las redes, pero hay un tiempo de que tú y yo estemos en la orilla para escuchar. Hay un tiempo donde tú y yo estemos en la noche para meditar, para reflexionar. Y luego, cuando escuchamos la voz de Jesús, es el tiempo de lanzar la red para poder traer los peces. Amén. Y la Biblia dice que son variados de peces. Ahora, ¿cómo vamos a traer esa variedad? Deje decirle algo. Cada uno de nosotros, Dios nos ha capacitado y nos ha instruido para ponernos en lugares estratégicos.
yo como albañil que soy, tengo un lugar estratégico en la empresa donde yo trabajo. Si usted es un médico, tendrá que tener un lugar estratégico en el lugar de su trabajo. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque ahí vamos a traer las variedades de ¿qué? De peces. Es lo que le está diciendo. Lánzala, lánzala. No tengas miedo, atrévete a creerle a Jesús. Atrévete a creerle. De la misma manera que lo hicieron contigo, tú vas a hacerle a otro. De la misma manera, Dios ha empleado una estrategia para que tú y yo la podamos ampliar, para que la podamos ejecutar. Ahora, para ello tú y yo necesitamos, antes de pescar, estar en la noche buscando en lo secreto los misterios de nuestro Dios, del ser humano. Y ahí es donde usted y yo vamos a ¿qué? A salir hacia adelante y tirar la red. Amén. ¿Está dispuesto conmigo a tirar la red? Amén. Así que no tengas temor, no rehuses a la invitación, escucha la voz de Cristo, que Él te está diciendo en esta mañana: echa tus redes, porque las redes no eran prestadas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias redes, ¿sabe? ¿Y qué tendrán tus redes? ¿Cuál será la táctica y la práctica para poderlo ejecutar? Eso es lo que Dios nos va a revelar en la oscuridad, en la noche, para poder apuntar en el día y traer los peces al reino de Dios. ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Cuáles son nuestras estrategias? La Biblia dice que Dios es el de la multigracia. Si es el de la multigracia, es la variedad de estrategias que hay para poderla implementar en medio de esta sociedad en la cual tú y yo estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer para traer esos peces? Aunque los pescadores usan diferentes clases de carnada para pescar, ¿sí o no? Claro, diferentes clases de carnada para pescar. ¿Nosotros qué vamos a usar para poder traer a la gente al reino de los cielos? Tenemos que comenzar a ejecutar una estrategia, no humana, sino una estrategia que venga del cielo. Ahora, ¿cómo implanto yo esa estrategia del cielo aquí en la tierra? A través de la intimidad y la relación que tenga con nuestro Dios, porque Él me la va a revelar, ¿sabe? Y comenzaremos a ¿qué? A lanzar la red y traeremos los peces, y traeremos pobres y ricos, mendigos, drogadictos, alcohólicos y divorciados y viudos. Las variedades de peces, ¿saben? Y no es bueno y no es una bendición que esos peces vengan y que a través de su vida puedan ser sanados y restaurados, porque Dios ha hecho en usted lo mismo de lo que va a hacer con ellos. Yo no puedo sanar a alguien que está separado porque yo no estoy separado. Yo no puedo sanar a alguien en drogadicción porque yo no he sido drogadicto. Pero sí puedo sanar a un alcohólico porque yo he sido alcohólico. Porque mi ejemplo restaura de la misma manera que Dios restauró mi vida. Si no, Pedro no hubiese sanado al cojo si él no hubiese cojeado. ¿Sabe? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Sabe? Es necesario meternos a las aguas más profundas. Ahora, es necesario de buscar los lugares. Es tiempo de ir a los hospitales. Es tiempo de visitar a las familias y anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús los preparó y les dio autoridad. ¿Para qué? Les dio autoridad para sanar enfermos y para echar demonios. El proceso de Jesús, porque Jesús era el río andante aquí en la tierra, y sus discípulos estaban siendo ¿qué?
sanados y restaurados para cumplir una función aquí en la tierra. Pero hubo alguien que entraba y salía. Eso de entrar y salir, quiero o no quiero, me introduzco o no me introduzco, o estoy y otra vez salgo, porque tengo frío me escondo, o me seco, pero me aparto del agua. Y cuando estamos de esa manera, se crea en nosotros un espíritu de religiosidad. ¿Sabe de quién le estoy hablando? Judas era un hombre que entraba y salía y disfrutaba de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca fue su corazón sano. Y ahí es donde empiezan las contiendas y las rivalidades. Ahí es donde empezamos a ver al hermano de una manera que no hay que verlo. Porque dice las Escrituras que Judas vino y quería besarlo. Y Jesús le dijo, ¿con un beso qué? Quiere decir que cuando hay un espíritu religioso tenemos una traición que negamos a Jesús y que lo traicionamos. Entonces, ese espíritu religioso que muchas veces opera en medio nuestro necesita que ser desechado. ¿Para qué? Para poder ejecutar correctamente la voluntad de Dios. Y dice que este hombre tuvo su propio final. ¿Por qué? Porque entraba y salía del río. Y la idea es que usted y yo entremos en el río, pero no salirnos, dejarnos que el río de Dios nos lleve a hacer lo que Él anhela y desea hacer a través de nuestras vidas, ¿o no? Amén. Amén. Así que Jesús era el río andante y todos los que se acercaban a Él cambiaban sus vidas. Se los cambió a todos los discípulos menos a unos por su mala decisión de entrar y salir en el río. Era un hombre, dice, estos hombres eran hombres que tenían una muy buena posición. ¿Sabe? Los pescadores de aquel entonces tenían una buena reputación porque ellos se encargaban de dar el sustento primario de la dieta de los israelitas, que eran los peces. ¿Sabe? Era el alimento, era el alimento favorito de ellos. Y eran reconocidos como empresarios de renombre en aquel entonces. Y dice que lo dejaron su empresa con sus padres, con todos sus trabajadores, para ir en busca de algo mejor. ¿Sabe? Para ir en busca de algo mejor. ¿Y qué es lo mejor para Dios? Son las vidas, son las personas. Así como Dios lo tiene a usted con alta estima, así lo tiene a los demás también. Y Dios quiere que ellos también puedan venir y puedan conocer, palpar lo que es su amor en ellos. Y Dios lo va a hacer a través suyo. Por eso es necesario que usted, de una vez que se sumerge al río, no se salga. Que usted pueda seguir viviendo las experiencias maravillosas de nuestro Dios en su vida y hacer vivir esas experiencias a otros que no conocen a Dios. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y eso es lo más sobrenatural que puede haber para nosotros y es la bendición más grande que podemos tener en cada una de nuestras vidas. Así que es tiempo de estar sumergido y no salirse. Es tiempo de derribar ese espíritu religioso y comenzar a caminar en un mismo sentir y en un mismo deseo, que es de poder extender el reino de Dios aquí en la tierra para que otros puedan venir al conocimiento de Dios, para que vengan esas variedades de peces, tanto ricos como pobres, como mendigos, alcohólicos, drogadictos y así viceversa, ¿sabes? Amén, aleluya, aleluya. Ahora, nuestra decisión es de entrar
y ya no salir de él hasta que todo lo que Dios ha establecido para nosotros se cumpla. ¿Cuánto quiere que se cumpla lo que Dios ha prometido en tu vida? Entonces necesitamos que introducirnos y no salir. Y dejar que el río nos lleve. Dejar que el río nos lleve y que podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya. ¿Saben? En Judas había un sentimiento confuso. No había una determinación en él. Por eso es necesario que usted en esta mañana tome una determinación final a toda esa vida religiosa en la cual estamos o está queriendo someterse. La religión no es buena, porque la religión trae altivez, trae orgullo, trae arrogancia, trae santidad según en aquellos creen que es la santidad. Pero la santidad es todo lo contrario a lo que cree el religioso. La santidad es poder trabajar en equipo, trabajar en armonía, trabajar alineándonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos los unos a los otros, trabajando en amor, trabajando en un mismo espíritu, trabajando en una misma fe, trabajando en una misma esperanza. Eso es santidad, porque eso nos mantiene cerca de Dios y no alejados de Dios. ¿Saben? Por eso es necesario que nos podamos introducir en ese río y dejarnos llevar. ¿Para qué? Para que ese espíritu religioso pueda ser desechado sobre nuestras vidas. Amén. Y dice la Escritura en Marcos 6:7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y Marcos 6:12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aleluya. Estos eran los discípulos del Señor Jesús. Jesús los entrenó, los preparó, los formó y los envió. Y les dio autoridad para que pudiesen echar demonios. Y les dio autoridad para que pudiesen sanar a los enfermos. Y Dios en esta mañana quiere darte autoridad para que cuando tú ores por el enfermo puedan ser sanados. Para cuando tú ores por el afligido puedan ser libertados. Ahora, yo quiero que usted lo crea, que haga suya esta palabra. ¿Sabe? Esto no es solamente para 2 o 3, esto es para el cuerpo de Cristo, para aquellos que están decididos a introducirse en el río y no salir, ¿sabe? Y Dios los va a usar de una manera grande y sorprendente. ¡Wow! Esto es maravilloso. Estos discípulos no se imaginaban lo que Jesús iba a hacer a través de ellos, hasta que ejecutaron el plan de trabajo. Usted y yo no nos vamos a imaginar hasta que no ejecutemos el plan de trabajo de Jesús aquí en la tierra. No nos vamos a imaginar cuánto es la magnitud de lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Pero es necesario estar en el río. Es necesario dejar fluir ese río en nuestras vidas, porque la Biblia dice que el río está en usted. Ahora, estos hombres, antes que fuera Jesús al cielo, los empoderó y les introdujo el río de su Espíritu Santo en ellos, según Juan 20:22. Teniendo el río de su Espíritu dentro, ahora tocaba hacerlo fluir. Jesús, antes de partir al cielo, los reunió y dice que sopló sobre ellos y el Espíritu se posesionó sobre ellos. El viento de su Espíritu, el río de su Espíritu se posesionó sobre ellos. Pero ahora toca hacer que ese río fluya. ¿Cuántos tienen el río de Dios dentro? Amén. ¿Alguna vez lo ha dejado fluir usted?
¿Alguna vez lo ha dejado fluir usted? Ahora yo pregunto, ¿qué es hacer fluir el río dentro de nosotros? Claro, nosotros pensamos que el hacer fluir el río es cantar, brincar, saltar. Y la Biblia me enseña que fluir del río es otra cosa. Es testimonio de que hay un río dentro de mí. Los discípulos experimentaron todo lo que les estoy comentando ahora mientras Jesús estaba aquí en la tierra y les dio la autoridad para que lo hagan. Pero ahora Jesús los iba a dejar a sus discípulos y era necesario que el río que operaba en Jesús pueda estar en ellos. Y ese río fue que cuando Jesús los reunió, sopló sobre ellos y el río de su espíritu se posesionó sobre ellos. Ahora ese río tiene que fluir y Jesús le dio una serie de instrucciones y le dio el lugar donde tenían que esperar para que esa promesa ¿qué? Se cumpla. Según el libro de Hechos 2 dice que ahí estaban todos reunidos, 120, esperando que ese río pueda fluir en ellos. Claro, el fluir, el río está en ti, pero ahora tu compromiso y tu responsabilidad es que ese río fluya. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer fluir? Pregunto. A través. Amén. Amén. Todos tenemos el río. Todos los tenemos. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador tiene el río dentro porque Cristo puso su espíritu dentro. Ahora ese río hay que hacerlo fluir a través de la búsqueda, a través de la intimidad, a través de la relación con el Señor, y comienza el río. Dice que ellos estaban unánimes, todos estaban unánimes, con un mismo sentir, buscando lo que Cristo les había prometido. Y dice que cuando empezaron a clamar, dice que vino un estruendo, vino unas cataratas del cielo y se posesionó en ellos. Y la Biblia dice como lenguas de fuego cayeron sobre sus vidas. Y yo quiero decirle que fue las cataratas del río de Dios que salió del trono para introducirse y fluir vida sobre ellos. Y empiecen a hacer ellos su tarea, empiecen a hacer ellos su labor. Y cosas sorprendentes. Y Dios quiere hacer lo mismo con usted. La Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La Biblia dice que Felipe fue traspuesto a otro lugar para evangelizar el eunuco. La Biblia dice que las hijas de Felipe profetizaban. La Biblia dice que cuando estaba Pedro hablando con Cornelio en su casa descendía el fuego. Porque el río era andante. Y la Biblia me dice que si tú estás dispuesto a que ese río pueda fluir en ti, también los enfermos sanarán a través de ti. También se restaurarán los matrimonios, también se libertarán los drogadictos, también. Pero es necesario que ese río fluya. Yo pregunto, ¿cuántos quieren de ese río? ¿Sabes? Aleluya. El fluir no viene así por así, viene por un deseo de estar en ese río, viene por un deseo de estar en su presencia, viene por un deseo de estar en la intimidad, ¿sabes? Yo cuando era muchacho tenía deseos de ir al río casi todos los días. ¿Cuánto más ahora que estamos hablando del río de nuestro Dios? Que podamos tener ese deseo de estar constantemente metido en ese río, buscando los tesoros. Y la Biblia dice que ese río tiene vida y endulzará las aguas, y el río está en ti. Según Hechos 2 dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y todos los presentes fueron llenos del río de su Espíritu Santo. Y desde ese momento comenzaron a lanzar las redes por donde quiera que ellos iban. Y por donde quiera que ellos iban, vamos a ver los resultados sobrenaturales.
Y usted y yo vamos a ver resultados sobrenaturales si está dispuesto a lanzar las redes de ese río que lleva adentro. Cuando hablamos de redes, hablamos de la palabra que sale de nuestra boca. ¿Me está entendiendo? Usted lleva el río dentro y cuando usted está hablando de su palabra, la palabra que está introducida dentro suyo, de ese río, y ese río le hace que fluya y saque esa palabra de vida para que aquel que está al lado suyo pueda ser impactado. Y eso es traerlos a los caminos de nuestro Dios. ¿Sabe? Cuando hablamos de redes, hablamos de la palabra que sale de nuestra boca y que solamente sale del río de su espíritu que está dentro tuyo para dar vida. Yo quiero terminar con esto. Usted ha sido sanado, gloria a Dios, y ha empezado a hidratarse correctamente, pero ahora es necesario de ejecutar el plan de Dios que tiene para usted y para mí. ¿Dónde están esos? Josué, por favor, vamos a buscar al Señor mutuamente. Y yo creo en esta palabra, que Jesús introdujo el Espíritu en sus discípulos, pero también creo que estuvieron reunidos clamando para que ese río pueda fluir a través de su vida. Así que vamos a buscar al Señor con una intensidad. Pero yo quiero hacer esto. ¿Cuántos quieren que de la misma manera que alguien vino con ese río y lo hicieron fluir en usted, pueda usted también ser río que pueda fluir en otra gente? Yo quiero que aquellos que estén dispuestos a estar en el río y no salirse, sino que estén dispuestos a introducirse en el río para poder recibir el poder de nuestro Dios y podamos ejecutar lo que Dios anhela, que es de restaurar las personas, que es de sanar a los enfermos y que es de traer vida eterna a aquel que está perdido. Así que póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Haga la cuenta que usted está ahora en el trono de la gloria de Dios. Y que de ahí está saliendo el río de Dios. Y que está siendo usted introducida. Y que ha sido sanada. Y que ha sido restaurada. Y que ahora usted ha empezado en un proceso de hidratación correcto. Deseando y anhelando el río de Dios para su vida, para sus hijos, para su esposo, para su esposa, para su vecino, para su vecina, para su compañero de trabajo, para su compañera de trabajo. Alce su manito ahí por un momento. Que desciende la catarata del cielo. Mónica nos compartía abrir puertas eternas, alzar vuestras cabezas. Que el río que viene del trono de Dios se posesiona ahora en tu vida. Y no solamente se va a posesionar, sino que va a fluir ahora. Ahora empieza a fluir. Ahora empieza a fluir y va a brotar vida. Ahora créelo. Ahí te va. Ahí te va. Y dice que Jesús sopló sobre ellos. Y el Espíritu se posesionó sobre ellos. Y luego ellos comenzaron a buscar la promesa. Y luego se reunieron en el lugar alto. Hasta que descendió el río sobre ellos. Y los empoderó. Aleluya. Y yo quiero declarar y profetizo en esta mañana que ese río de Dios
ahora empieza a fluir, ahora empieza a fluir. Ese río de Dios empieza ahora a dar libertad al cautivo a través de tu vida. Ese río de Dios empieza a sanar a los enfermos a través de tu vida. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora el Espíritu de Dios desciende ahora sobre ti. Ahora Jesús te dice, métete a lo más profundo. Ahora Jesús te dice, métete a lo más profundo. Ahora Jesús te dice, métete a lo más profundo y lanza tu red. Lánzala, lánzala. Haz como que lanzas una red. Lanza tu red y verás las variedades de personas que vienen. Verás los drogadictos que vienen. Vendrás a los separados. Verás a las viudas que vienen. Vendrán los pobres y los ricos. Aleluya. Ahora vienen a través tuyo, vienen a través de tu red, vienen a través de que tú has tomado la decisión de meterte a lo más profundo. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora viene una restauración, una confrontación, ahora viene de lo más alto y comienza a fluir en ti. Créelo, comienza a fluir en ti, créelo, aleluya. Y cosas maravillosas empezarás a ver. Los discípulos se sorprendieron de ver cómo los demonios salían. Los discípulos se sorprendieron de ver cómo los enfermos estaban siendo sanados. Aleluya, aleluya. Hay un tiempo para estar en la orilla del río a escuchar a Jesús, pero ha venido el tiempo de que escuche la voz de Jesús y que te dice en esta mañana, entra a lo más profundo, entra a lo más profundo, entra a lo más profundo. Es el tiempo ahora de lanzar la red, es el tiempo de pronunciar la palabra de vida, es el tiempo de comenzar a anunciar palabra del cielo, es el tiempo. Y Dios te dice en esta mañana, toda autoridad te es asignada en esta mañana, toda autoridad es asignada en esta mañana. Tienes autoridad para atar y desatar, tienes autoridad para sanar y restaurar, tienes autoridad, aleluya. Recíbela, ahora, recibe, ahora se derriba todo espíritu de religiosidad. Ahora se derriba todo espíritu de religiosidad. Ahora tomas una decisión correcta y exacta. Ahora el espíritu de Judas es derribado. Ahora el espíritu de Judas es confrontado. Ahora el espíritu de Judas es ahora eliminado. Y empezamos a caminar en una nueva dimensión, en una nueva estrategia del cielo. Ahora empezamos a oír la voz de Cristo. Ahora empezamos a oír la voz de Cristo. La noche no es para pescar, te dice el Señor. Aleluya. La noche no es para pescar. La noche es para que estés en el secreto. Aleluya. Y escudriñando el corazón mío, dice el Señor. Aleluya. Ahora en el nombre de Jesús, trae ese río sobre sus vidas. Aleluya, trae ese río sobre sus vidas. Ahora, y empiece a saltar y a fluir vida eterna. Aleluya. Yo quiero animarlo ahora en esta mañana. Quiero animarlo a usted en esta mañana ahora. Quiero animarlo que empiece a abrir su boca. Empiece a abrir su boca a su amigo, a su amiga, a su compañero de trabajo, a su compañera de trabajo, a su compañero de universidad, a su compañero de colegio.
Yo le animo a que comience usted a hablar del amor de Dios. Yo le animo a que comience a hablar del amor de Dios. Empiece, ejercítelo. Y yo estoy plenamente convencido de que usted va a traer ese pez a las redes y lo va a introducir en el reino. Y le digo más: invite a su amigo o a su amiga, invítelo a la iglesia, invítelo, ore por él, dedique un tiempo en oración por su vida, invítelo a la iglesia, invítelo a su casa, o invítelo a una cafetería, invítele algo, invítele un café, algo, y empiece a hablar del amor de nuestro Dios. Sabe que está listo la pesca. El río ha traído vida. Y el río de Dios se ha movido en esta ciudad y se está moviendo. Y no solo en esta ciudad, en este país. Pero le invito a usted que se atreva a hablar, atrévase, tenga la valentía. Y el respaldo de Dios está sobre usted. El respaldo del cielo está sobre usted. Aleluya. Señor, gracias porque tu palabra ha sido predicada. Señor, autoridad y poder dice las escrituras que tú nos has dado y nos las llevamos para libertar al cautivo, para dar vista a los ciegos y para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos ha salvado. Amén. Aleluya.